Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Round Rock, Texas, en vivo, Éxodus, escuela de discípulos. ¿Paz con ustedes? ¿No se oyó? Pero no tanto como debería. Ahí atrás para que no se duerman. También. ¿Se escucha bien? ¿Cómo están? ¿Cómo van las delicias del Evangelio? La voluntad de Dios se ha hecho. Recuerden, estamos estudiando los mandamientos. Estamos prácticamente yendo a través de la Biblia con el propósito de entender bien el propósito de Dios, su voluntad para con nosotros. Recuerden, a diferencia de estar así como buscando la voluntad de Dios como un propósito, su propósito de Él para nosotros en esta tierra, como lo que Él quiere que seamos en esta tierra, ¿no? Según alguna carrera física, o ¿cómo se llamaría? Es el propósito de Dios en cuanto a nuestra santificación, la forma de vida y conducta de cada uno enfrente de Él, el trato para con el prójimo, todo eso. Lo hemos estado hablando a través de los días. Lo que el Señor está buscando es que cada uno, pues, obedientes de corazones, porque nacieron del Espíritu, sin practicar maldad, bien ya muertos a lo que es todo tipo de maldad. Hablando de eso, para que no estén concentrados como en su fuerza, la maldad del corazón de un hombre es destruida por medio de la fe. La carne es destruida con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, para que no estén luchando en su carne contra la carne, ejerzan la fe, crean que su carne ha sido crucificada con sus pasiones y deseos. Y cuando la fe así es genuina y permanente, cuando primero es genuina, eso se hace realidad. Y la permanencia de la fe en esa área específica ocasiona que tú estés constantemente muerto a la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, la fe en esa área tiene que ser permanente hasta el día que nos vayamos de esta tierra, hasta el último suspiro o hasta el último aliento de vida. ¿Sí? Porque funciona así. Si tú tienes fe y luego la ejerces, pero mañana no tienes fe en esa área, ¿qué pasa con la carne? Se vivifica. ¿Sí? Porque la única manera, ¿se acuerdan ustedes que Pablo dio instrucciones acerca de no proveer para los deleites de la carne?
la única manera que me he dado cuenta y aprendí yo en mi camino es que la única forma en que la carne no es proveída de alimentación es cuando tú estás muerto a ella. De otra forma, si tú no estás muerto, tú vas a encontrar demasiada providencia, por así decirlo, en el mundo para que en todas las áreas de una u otra forma peques. Y ahí es donde el camino cristiano se siente de repente duro y difícil, porque sabes lo que no tienes que hacer y tienes el deseo interno de hacerlo. Entonces, las muchas enseñanzas que se hayan dado al respecto, pues no funcionan, porque la única manera que funciona todo esto es por medio de la fe. So, tienen que estar, nunca se les olvide que ustedes están muertos, nunca dejen de creer eso, que si nacieron del Señor Jesús están muertos, y eso hasta siempre. O sea, porque por experiencia también les digo, si un día crees y otro día no crees, el día que crees te sientes, estás bien, el día que no crees andas carnalito, haciendo y practicando obras carnales, y luego ahí es donde la gente se pregunta, ¿pero por qué? Si es que ayer estaba bien y hoy ya no, hoy soy o no soy hijo o no soy hijo. No, es que eres hijo. Lo que pasa es que si no ejerces fe, estás siendo un hijo desobediente, porque nosotros únicamente vivimos en fe y para fe. ¿Sí estamos? Entonces es bien importante eso. O sea, como les dije antes, no importa de qué hable, no importa de qué predique, todo tiene que ir. Si yo te digo que hagas una cosa, esa cosa no la vas a hacer en tu carne, la vas a hacer dentro de la fe en Dios. ¿Sí? Porque tienes que tener tu fe bien firme en que tú has muerto. Después tienes que tener la fe de que también has nacido. Y después de que has nacido, tienes que tener tu fe de que eres permanente en el Espíritu. ¿Sí? So, ya aquí miramos 3 áreas diferentes donde tener la fe. Nada más por mencionar unas cuantas. Porque nuestra fe es completa a los 100% en las cosas que Dios haya dicho. Entonces, si crees que estás muerto, pero tienes duda de que estás nacido, afecta a todos. Si crees que estás nacido, pero tienes duda de que eres permanente, no permaneces. Nuestra fuerza y poder está en la fe, no está en otra cosa. Entonces, y todo esto va a afectar a cada uno según la fe de cada uno, sea permanente o fluctuante. Si tu fe es fluctuante, tu relación con el Señor va a ser fluctuante. ¿Sí? Nuestra fuerza y poder no está recargada ni en la sabiduría, ni en la fuerza física, ni nada otra cosa, sino únicamente en la fe. Eso es lo que realmente está recargada para nuestra relación con Dios o según la condición de cada uno en Dios. Si su condición para con Dios no es buena, es porque no tiene fe en Él, en las cosas que dijo o en las diferentes áreas. Pero para nosotros como discípulos, la muerte es un hecho, nacidos es un hecho, permanentes es un hecho. Y por medio de la muerte se elimina todo tipo de deseo de pecado y vicios o deseos y pasiones. Por medio de nacido, el Espíritu Santo ha venido a hacernos templo y morada de su Santo Espíritu y también permanentes en Él. Son los mandamientos que estudiemos en la Escritura, las cosas que vayamos viendo, van a estar recargadas aquí. Si tú quieres poner por obra los mandamientos que te predique y no estás muerto, ni nacido, ni permanente, es religión. ¿Ok? El Evangelio está recargado en el poder del Espíritu de nosotros. No está recargado ni siquiera en nosotros mismos. Está recargado en Él, en nosotros. Por eso dice que nada, fuera de Él nada podemos hacer. Fuera de Él nada somos. Ustedes como discípulos tienen que estar bien entendidos en esas cosas para que de esa manera siempre caminen así. O sea, su caminar allá afuera, lo único que ustedes tienen que hacer es permanecer su fe. Nada más. Pero ser permanentes en la fe. Su fe no debe de fluctuar, no inconstantes, siempre firmes, siempre permanentes, y ustedes mismos van a ir viendo el fruto del Evangelio saliendo de sus corazones. Porque eso va a hacer que el Espíritu Santo de Dios esté en ustedes. Permanente también. Así que bien claros, bien firmes ahí, no se recarguen de ninguna manera en asuntos religiosos porque no es donde va allí. Si vas a orar, requiere fe. Si vas a ayunar, requiere fe.
Cualquier cosa que vayas a hacer en cuanto al Señor se refiere, si vas a alabarlo, requiere fe. ¿Sí? Cualquier cosa que vayas a hacer requiere la fe. Cualquier cosa hecha religiosamente sin fe no te sirvió. Claramente está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hagas tiene que ser por fe. Te apartaste del pecado por fe. ¿En qué? En que Jesús te hizo morir a la carne y mató también tus deseos y pasiones carnales muertas. En un solo día, no vayan así, porque si ustedes creen que Dios está haciendo la obra en ustedes y Dios está matando lentamente los deseos carnales, ¿qué crees que va a pasar? Así va a ser. Porque tu fe, ¿cómo es? Así. Si tú crees que con los días, con los años, Dios va a hacer morir lo terrenal en ti, entonces vas a tener esa lucha constante con los días, con los años, esperando que ese día suceda. Y así va a ser porque tu fe así es. Entonces quiero que estén claros que de acuerdo a como cada uno tenga su fe, así va a recibir. ¿Ok? Según sea. Porque tanto para el bien o para el mal se requiere fe, para los dos. Entonces, bien importante. Yo en mi caso, pues prefiero agarrarme de las cosas, dice, porque habéis muerto. Ahí que aprendo que ya está hecho. Yo prefiero agarrarme esa. Yo prefiero a que en un solo día quitaré la maldad de vosotros, porque para morir, yo no quiero mi carne moribunda. Yo quiero mi carne muerta. Entonces pongo mi fe en que mi carne está muerta. Pues yo pongo mi fe en que Dios está transformándome poco a poco. De hecho, vemos en Saúl, él fue mudado en otro hombre. ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Sí? Más de repente llegó Saúl entre los profetas y ¡boom! Fue mudado en otro hombre allí en ese instante. Esa fe es la que les recomiendo, porque si se pone una fe como la fe cristiana, que pues, ahí la llevan y están en el proceso y Dios está haciendo la obra, entonces siempre van a tener una forma de lucha constante, pero porque así creen. Y el que cree así en realidad ha sido engañado. Las cosas en Dios todas son nuevas. Entonces es bien importante eso, ¿sí? De realmente estar bien firmes. No se les olvide, si la fe se les olvida, los agarran. Recuerden, es muy peligroso debido a que se caminó en religión, en cristianismo, creyendo que eran algo y no eran. Es bien fácil que continúen esa forma de vida. Tienen que asegurarse que realmente su fe está siendo genuina. Estoy hablando de fe genuina, de estar teniendo el fruto del Espíritu de sus corazones, no de estar luchando con la carne constantemente. Porque la lucha constante es una herejía cristiana. Nosotros la única batalla que tengo es permanecer en mi fe. ¿Por qué? Porque el enemigo en ocasiones quiere hacerme dudar por medio de personas, por medio de cualquier cosa, pero como yo tengo mis ojos puestos en el autor y consumador de la fe, sus intentos fallan porque yo creo en él. ¿Sí? El malo no va a dejar, pero eso no estoy preocupado de que él no deje de buscar hacerme dudar. Yo estoy concentrado en un solo propósito, en creerle a él, mis ojos en él, no mirando con las cosas, con los ojos terrenales, ni con expectativas terrenales, ni con planes terrenales, porque eso va a llevar a sacarte de la fe en él. ¿Nos vemos? Entonces es bien importante, mantengan su fe. Esa es su lucha. Y ya ustedes ya deberían de haber visto. Si ustedes todavía no ven que la lucha que están teniendo en la fe es peligroso, deberían de haber visto para ahorita que lo único que el diablo está buscando es hacerlos incrédulos o que crean herejías. Porque él no tiene problema que aunque ustedes crean herejías, tú puedes creer una herejía con todo tu corazón. Pero al final del día, ¿qué es? Es herejía. Allí el diablo no te ataca, no hay estorbo. El diablo únicamente está opuesto a que nosotros creamos la verdad. Ahí es a lo único que se opone. Entonces es su responsabilidad de ustedes asegurarse que creen en la verdad y que lo que estás creyendo es absolutamente la verdad. No hay ni una sombra de variación en ninguna manera, no se están nutriendo de ninguna forma, es totalmente por y en el Espíritu Santo. ¿Sí? Así de esa manera no los van a engañar. Porque si tú crees un engaño,
aunque lo creas con todo tu corazón, es engaño. Así que estén bien firmes, no nada más piensen, yo estoy creyendo esto porque pienso o creo que eso es la verdad. No, si lo que tú estás creyendo no es la verdad, es engaño aunque lo creas. Y lo puedes defender a capa y espada y defender tu fe de tal manera y puedes agarrar versículos de la Escritura, contender ardientemente con la fe y todo eso y colgarte la Escritura, pero mientras sean versículos equivocados, sea palabra de Dios torcida, malinterpretada, lo que sea, que tú creas, ya te engañaron. Vas a creer únicamente la verdad Jesús. ¿Ok? Jesús, el enviado de arriba, el que se hizo carne por obra del Espíritu Santo, creció y vivió conforme a la ley del Señor en la tierra y entregó su cuerpo por nosotros para ser ofrecido como un sacrificio para poder limpiarnos con su sangre de todos nuestros pecados. ¿Sí? Lo que Él dijo en el Espíritu en el momento que dijo, no lo que los hombres hayan torcido hoy en día o interpretado, sino lo que realmente dijo. Por eso, en el nuevo pacto, ustedes encuentran que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Ya no dijo que las Escrituras, sino el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. ¿Ok? Y ahí es donde cada uno tiene que ponerse responsable de que realmente el Espíritu Santo es quien los está guiando. ¿Sí? Porque no me refiero únicamente a la prédica, sino allá en sus días, en su diario vivir, en las decisiones que toman, a quién consultas cuando tomas decisiones, quién habla por ti cuando andas hacia afuera, qué hay en tu corazón, ¿es el Espíritu o no es el Espíritu Santo? O sea, hay mucha guianza. Normalmente los hombres han referido la guianza del Espíritu Santo a únicamente las prédicas. Oh, no, la prédica ya Dios me está guiando. No, en tu diario vivir, allá es donde tú, individual, personal, tienes que asegurarte que cada cosa que estás haciendo está realmente siendo instruido por el Espíritu Santo. Cada palabra que estás hablando con tu prójimo está realmente instruida por el Espíritu Santo. En todo lo que hagas, cada decisión que tú hagas, realmente esa es específicamente la voluntad del Espíritu Santo. Sí, porque normalmente se la achacan a las prédicas, no, y el Espíritu Santo nos está hablando. Este es solamente de todas las áreas, una pequeña. Porque tu vida es mucho más allá afuera que lo que tienes aquí. ¿Sí? Es mucho más. Entonces, lo que Dios está buscando es que cada uno esté concentrado en la obediencia al Espíritu Santo y en la guianza al Espíritu Santo allá en su vida diaria. ¿Sí? Por eso muchas veces he hablado acerca de esta guianza para que ustedes en realidad donde quiera que estén siendo guiados y no pequen. Porque el único que les va a librar de pecado o de que cometan pecado es el Espíritu Santo. Y no hagan como los cristianos, cometen el error y ya después son redarguidos. Perdóname, Señor. No, tiene que ser antes, para ir evitando los pecados. Porque nosotros somos para ir venciendo y para vencer. Ir conquistando y para conquistar. No somos para cometer el error y luego venir y pedir perdón y aprender y decir, pues aprendí, agarré experiencia de mi error. O sea, no necesito cometer un error para agarrar experiencia. ¿Ok? Mejor hago lo correcto y agarro experiencia haciendo lo correcto en lugar de estar cometiendo errores. Eso es más traducido mejor como pecados. ¿Sí? ¿Nos vemos? ¿La están viendo? ¿Sí entienden ustedes claramente que su relación con Dios depende de su vida allá afuera y no de las veces que vengan para acá? Aquí esta es una pequeña parte importante porque el aprendizaje que reciban, pero lo que reciban aquí ustedes tienen que creerlo y practicarlo. Al final del día es prácticamente lo mismo de la guianza que el Señor les da allá afuera, porque lo que reciban a través de mis labios o allá afuera, directamente desde el Señor, ustedes van a tener que practicarlo al final del día por medio de su fe en Él. ¿Sí? Así que una de las cosas bien importantes es permanecer en Él, porque aquí hay promesa. El que permaneciere hasta el final, ese será salvo. ¿Sí ven la promesa? Entonces, aquí, mientras estemos en la tierra, estamos en la famosa lucha por la salvación. Si yo mantengo mi fe, yo estoy dentro de la salvación. Si yo claudico de mi fe, yo me salgo de mi salvación. O sea, la salvación es algo que me dieron, pero que me quieren quitar.
El Señor me dio mi salvación, pero me la quieren quitar. ¿Quién me la quiere quitar? El malo me la quiere quitar. Por eso fui instruido todavía a guardar una salvación tan grande. ¿Sí? Entonces, este regalo de salvación, de gracia que Dios me dio porque Él es bueno, es mi responsabilidad cuidarlo porque el malo vino para robar, para matarme y para destruirme. Y la única forma que puede hacer eso es quitándome el regalo de gracia que el Señor me dio. La salvación, la santidad, la perfección, la justificación. Esas cosas, al quitármelas, me roba, me mata y me destruye. ¿Sí? Porque si nunca regreso, ya me acabé. Entonces, yo por medio de mi fe, recibo el regalo, mantengo el regalo, permanezco en el regalo y eso sí me da mi garantía. Pero ya estoy haciendo algo. ¿Sí? Guardando lo que me ha sido dado. Entonces, esa es la responsabilidad de cada uno. Y no es otra manera. La única manera es quitándote tu fe. La forma que mucho le funciona al diablo es usar las cosas terrenales para hacerte perder la fe en Dios. Usar a las personas, usar las catástrofes, usar calamidades, usar tribulaciones, usar angustias, para que de esa forma, cuando tú estás poniendo los ojos en las cosas terrenales, tú pierdes tu fe en Dios. Pero cuando mantienes tu fe en Dios, porque las cosas terrenales no te importan y no las amas, el diablo pierde todo su acceso para contigo. Porque no hay nada de la tierra que te aflija, te preocupe o te cause incertidumbre. ¿Estamos viendo? Así que firmes en esa área, completos ahí, es su forma de vida enfrente de Dios, es su relación con Dios. Cada uno es responsable de ella, cada uno cuídela muy celosamente, ¿sí? Porque te la quieren robar y no agarres como los cristianos que te quieren robar cosas terrenales. No, te quiere robar. Al diablo no le interesan las cosas terrenales porque él se las ofreció al Señor Jesús. O sea, ¿qué enseñó? Se le conoce como el príncipe de los aires. Entonces, tiene cierto en sus manos y nosotros no buscamos esas cosas que él ofrece. No son ni de él, de una manera está encargado de ellas aquí en la tierra, pero es asunto de Dios ya en su autoridad de lo que haya decidido hacer. Pero lo nuestro es mantenernos en la fe. Asegúrense, por eso Pablo también dio consejo diciendo, asegúrate que estás realmente en la fe. ¿Sí? Esa es responsabilidad individual también. Que realmente estás en Jesús. Porque este asunto, en cualquier rato te roban tu fe, te haces incrédulo en una cosa pequeñita, que dudes algo pequeñito, allí ya te robaron. Tú puedes pensar que no, pero ya te lo robaron. Lo curioso de la fe es que te la quitan y como no se está acostumbrado a vivir totalmente en fe, no te das cuenta cuando te la quitan, porque más que nada el cristianismo está así en cuanto a fe. Tiene experiencia de tener fe y tiene experiencia de no tener fe. ¿Sí? Entonces esa costumbre es muy típica de tener fe, no tener fe. Entonces se acostumbran a esa forma de vida. Lo tuyo es estar siempre en la fe, ¿sí? Y no cuidarla. Tú debes de saber todo el momento, cada vez que te quieran hacer incrédulo, cada vez que te quieran hacer confesar palabras en contra de la voluntad de Dios, tienes que saber exactamente, no, eso no es conforme a la voluntad de Dios, eso no es conforme a la palabra de Dios, no lo voy a hablar, no lo voy a creer, porque no es. ¿Sí? Y ustedes bien alertas hasta en las cosas más pequeñas en las cuales quieran hacer los incrédulos. Porque ahí yo les digo, es más como venimos de una forma de vida donde la fe era prácticamente inexistente. Entonces, bien seguros allí. Porque hasta en áreas bien pequeñas, yo les digo, una pequeña duda, la costumbre en palabras en contra de la palabra del Señor, te quitan tu fe. Te la quitan. Bien rápido. Y no te das cuenta porque es costumbre en palabras. ¿Sí me entienden? Un ejemplo de esas palabras que te quitan la fe.
Por eso pregunto, porque si me entienden, o quiero saber si es cierto. Esa, el creer que no hay perfección. Al momento que tú consientes. ¿Ah? Que no es libre de pecado. Creer que Dios no escucha. Si una plática con alguna persona y consientas en alguna de esas cosas, ya. ¿Sí? En cualquier forma de duda en las pláticas, tú puedes estar platicando con una persona, a ver, vamos a decir, si tú dices, por ejemplo, siento como que me quiero enfermar, esa es una forma de que te roban tu fe por medio de esas palabras. Pero, ¿cómo es? ¿Pero por qué? Es que estás confesando contrario a lo que ya está escrito. ¿Qué está escrito en contra de eso? Que en su llaga yo fui curado, que él quitaría de mí todas las enfermedades y dolencias, ¿sí? Que Dios es mi salud, que estoy muerto, los muertos no se enferman, ¿sí? Entonces, una sola palabra ataca 4 promesas, por así decirlo, de las que mencioné ahorita. Pero porque tú sientes la costumbre, ¿cuál era antigua? Empezabas a sentir que te iba a dar el patatús o ¿cómo le llaman? O sea, y te daba, ¿no? Ya te va la quebradora, en fin, esas enfermedades raras que los mexicanos mencionamos. Pero y esa costumbre, ¿no? Porque estamos acostumbrados a sentir los efectos del cuerpo. Sí, nosotros como conocemos nuestro cuerpo, sabemos cuando está sano y sabemos como cuando ya algo le va a dar. Entonces tú confiesas que algo le va a dar y en ese instante confesaste en contra de la Escritura. ¿Por qué? Por la tradición que traías, la costumbre. Entonces es importante, ejemplos como ese que en el mundo practicaste porque estabas en el mundo, vivías en el mundo y te agarrabas los efectos secundarios de estar en el mundo. Ahora estás en el reino de Dios, ahora tienes que acostumbrarte a esta nueva vida y a todo lo que en esta vida nueva trae. Entonces es bien importante que tus palabras cambien y tus palabras siempre tienen que ser congruentes con la Escritura, tienen que estar de acuerdo con la palabra. Porque si tú confiesas algo en contra de la palabra, tú ya no eres, ya no estás de acuerdo con él. ¿Y qué está escrito? ¿Caminarán dos de acuerdo? ¿Caminarán dos juntos si no están de acuerdo? No. Entonces es bien importante de siempre estar de acuerdo en nuestras confesiones diarias, donde quiera que anduvemos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, guiarte a toda la verdad. ¿Sí? Y Él lo va a hacer, pero la relación con el Espíritu necesita ser bien eficaz. Y muchas veces la relación con el Espíritu, en el cristianismo se piensa que relación con el Espíritu, no, pues yo ya tengo el Espíritu y ya. La relación con el Espíritu es muy similar a los humanos. Los humanos tienen relación, ¿verdad? De repente se agarran del chongo porque salen en desacuerdos. Luego se perdonan y se vuelven a juntar. Luego tienen otro desacuerdo y otra vez. Y así se la llevan, ¿no? Y para el humano es típico. Entonces, cuando el humano entra en relación con el Espíritu Santo, ¿qué costumbre trae? La misma nos agarramos del chongo y nos separamos un rato, luego nos regresamos y seguimos siendo camaradas. Ya estamos aquí, ya no podemos separarnos, específicamente en matrimonio, ¿no? No funciona igual. Cuando el Espíritu Santo se entra en relación con Él, relaciones que yo me voy a asegurar que todo lo que a Él le gusta o le agrade, yo lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no quiero perder o sacrificar esta relación. ¿Sí? Entonces, Él no tiene problemas porque Él es santo. Sí. Él todo lo que nos da es absoluto, 100% bueno. Su trato para con nosotros siempre es 100% santo. El defecto en las relaciones, de aquí para allá, por la costumbre que se traía. Entonces, la relación con el Espíritu Santo es mi parte de 100% y quedarme allí al 100 en todas las áreas, disposición del corazón para hacer todo lo bueno en cada cosa. Esto significa que tú en tu diario vivir, cada cosa que hagas, por más insignificante que sea, tiene que ser agradable a aquel con el cual tú tienes relación. Porque si tú haces a eso que no le agrada, eso deteriora tu relación con él. Recuerden, el pecado causa separación entre vosotros y vuestro Dios. Y es bien real. Y pues
todo pecado es injusticia y los injustos no entrarán en el reino de Dios. Una cosita chiquita lleva a una condenación. ¿Sí? Entonces, la relación con el Padre significa que tú vas a hacer todo lo que a Él le gusta, únicamente. Por eso les había dicho antes, no tienes punto de vista, no tienes opinión, no eliges tú cómo vas a caminar, no eliges cómo vas a hacer las cosas. Fuimos puestos para ser guiados, punto. Y cada uno tiene que doblar su cerviz para ser guiado por Él. Si tú decides cómo hacer las cosas, te estás revelando. Si tú opinas, te estás revelando. Si tú sugieres, te estás revelando. Solitamente nos doblamos ante Él, nos entregamos a Él, reconocemos que es nuestro Señor y que estamos aquí para servirla y hacer únicamente su voluntad. ¿Ok? De esa manera los resultados van a ser bien excelentes, porque siempre vas a ser templo y morada del Espíritu, donde quiera que estés y vayas. Y si eres templo y morada del Espíritu, el día que tengas que ir de esta tierra, estás en Él. Ya nada más vas a estar esperando la coronita del otro lado. Ahora, allí, permanecer en Él, ahí sí les garantizo la salvación. Allí sí pueden decir son salvos. Los que permanecen en el Espíritu son salvos. Porque nadie les puede echar el guante. Está escrito que el diablo no los puede tocar. Y si están en el Espíritu y el diablo no los pone tocar, ¿será que el cristianismo realmente está en el Espíritu con toda la peleadera que traen con el diablo? No, ¿verdad? Contrario a la Escritura. Van a saludar la congregación de allá del, ¿cómo le decimos? La congregación de los aires. Allá los que son sus hermanos quedan a la distancia. Vamos a ir entonces en el capítulo 33 de Éxodo. Así que bien firmes en esas cosas. Ok, líbrense, pero bien libres de toda la religiosidad, la costumbre, que no haya nada terrenal en vosotros. Ok, porque son espirituales. Si no va a suceder como allá atrás, como está escrito, los hijos de Dios miraron que las hijas de los hombres eran hermosas y fueron a agarrarlas. No, los hijos de Dios ahora ya no miramos. Eva, hija de Dios, miró que el fruto de la tierra era deleitable y lo agarró. ¿Ok? Entonces, como espirituales, totalmente muertos a las cosas de la carne. ¿Lo tienen? En el nombre del Señor Jesús. Yo soy, dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque yo soy, había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Lo ven?
Eso hasta hoy miramos claramente que la promesa que Dios había prometido, nosotros también tenemos promesa. Los israelitas, si ustedes han leído en Josué, no entraron al reposo, aunque entraron en la tierra prometida. Nosotros también tenemos un reposo. Ese reposo a nosotros también se nos manda entrar, y así como ellos, por la incredulidad y la dureza de cerviz, no pudieron entrar a ese reposo. Específicamente es la misma razón. Si como hombres nos ponemos duros de cerviz, tampoco vamos a entrar al reposo de Dios. Y esto es bien claro. Dice, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Ustedes se fijan hoy en día que la mayoría siempre habla de que Dios está con ellos, Dios está con ellos, Dios está con ellos, porque esa es la creencia que tienen. Este día los pecadores dicen, Dios está con nosotros, Dios está en medio de nosotros, ¿sí? Si bien son gente dura de cerviz. ¿Qué dice Dios a la gente dura de cerviz? No va a estar con él. Ahora, quiero que entiendan bien eso. En el mundo de Dios, por así decirlo, cuando Dios se refiere así, es literal. O sea, Dios no miente. Dios no va a decir, bueno, en aquellos días no estuve con ellos, pero contigo estoy. La gente piensa y cree que está con ellos porque esa es la fe que tienen, que Dios está con ellos, mientras son pecadores. Entonces, si yo tengo fe que Dios está conmigo, ¿va a estar conmigo o no? Va a depender de que realmente de la forma de vida que estoy caminando. Si yo tengo fe que Dios está conmigo, no, pero hoy en día la fe, en lo que nosotros hemos aprendido es que si yo creo en Dios, mi vida es santa. Pero en el mundo, el hombre cree que tiene a Dios, pero su vida es mala. Ahí no tienen a Dios. Tiene que ser congruente realmente la santidad del hombre para que Dios esté en él. Si el hombre no es santo, Dios no está en él. Y por eso les digo a ustedes muchas veces, la costumbre cristiana, la forma de vida, el rudimento del mundo es que el hombre tiene que pecar. El hombre tiene que pecar poquito. ¿Y qué hace su rudimento cuando el hombre cree en esa forma de vida? Practica un poquito pecado. ¿Y qué ocasiona con el Señor? Que no esté con ellos. Pero porque los hombres se juzgan a sí mismos y no ven que su vida sea tan mala, entonces dicen, no, si Dios está conmigo, yo no soy perfecto, mi vida no es al 100, pero Dios está conmigo. Porque luego muchas veces escuchan que Dios les habla, Dios les enseña, Dios les instruya. Entonces piensan que Dios está de acuerdo con ellos. No, Dios es bueno, Dios es misericordioso y no quiere que nadie se pierda. Por eso es que les habla a los pecadores, para que los pecadores se conviertan y se arrepientan de sus malos caminos y cambien su forma de vida, de corazón, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, esas instrucciones son tomadas como garantía de que Dios está conmigo, cuando no está. ¿Sí? Entonces, este es uno de los ejemplos bien claros que la Escritura enseña, no subiré contigo porque eres un pueblo rebelde. Y luego, ¿por qué le causa esa separación? En una ocasión les dije antes, es simplemente misericordia de Dios. Claro, ahí dice, no sea que te consuma en el camino. El apartarse Dios del hombre no es porque Dios es malo. Es porque Él es santo y es bueno y por eso se aparta para que no vaya a consumirlo por causa de la maldad del hombre. Porque Dios simplemente no puede estar en cosas que no son santas. Y de esa manera, cuando el hombre se contamina a sí mismo de pecado, Dios tiene que, por misericordia del hombre, tiene que salirse de él para no destruirlo y termine en el infierno. ¿Sí lo ven? Y entonces, lo que los hombres no han entendido y piensan es que Dios puede habitar en personas contaminadas. No, porque simplemente no lo hace por amor a las mismas personas para que estos no sean destruidos y mandados al infierno. Por eso se aparta y por eso luego vienen los 5 ministerios. A hacer llegar la voz de Dios a las personas que están en pecado para que se arrepientan y sean reconciliados con Dios y ya no vuelvan a salir de allí. Entonces es bien importante eso. Véanlo bien, ustedes no estén acostumbrados al pecado o a la tolerancia de pecado. Tienen que ser ustedes bien estrictos en cuanto al pecado se refiere, porque no simplemente, es que aquí no se trata, no es que si peco, es que yo tengo a Dios
Y el simple hecho de cualquier forma de pecado en la más mínima me va a sacar a Dios de mí y yo no quiero perder a Dios. ¿Sí lo ven? De esa manera y por esa razón es que yo me aparto y me mantengo apartado del pecado, para no perder lo que tengo. Porque lo pierdo. ¿Sí? Y una vez que tú estás instruido en la santidad, acostumbrado a la santidad, vivido en la santidad, perder la santidad es un gran sacrificio. Es algo que realmente no puedes, no debes de perder. O sea, es algo muy, muy caro como para perder. Entonces, en realidad, ahí es donde cada uno en sus propias vidas, en su diario caminar, valoren que la presencia de Dios o Dios mismo en ustedes sea muy valioso, que la santidad recibida de Dios sea valiosa para ti, que no da tal grado de que, así como cuando se enamoran, no puedo imaginarme estar un momento sin ti. Así es la relación con el Padre, es lo que Él está buscando. Para eso nos hizo templo y morada del Espíritu Santo, para en realidad habitar con nosotros todo el tiempo, y de esa manera tenemos una victoria absoluta todo el tiempo en la tierra dentro de la santidad. ¿Sí? Y es la costumbre de Israel, como claramente el Señor lo dice, porque eres un pueblo de dura cerviz. Dura cerviz es una persona, ¿sí?, que se rehúsa a obedecer. No es esclavo. Se rehúsa a obedecer. En lugar de obedecer, es una persona. Pura. Órale, gracias. Pura, ya sabes el mandamiento, ya sabes la instrucción, y con la sabienda y el conocimiento de ello, todavía se peca. Eso es dura cerviz. Porque eso no es así como, es que soy débil o X. No, es una acción voluntaria de lo malo. Como Israel. Israel es el ejemplo, ¿no? Y vamos, a medida que vayamos viendo, vamos a ir mirando las diferentes formas de rebeldía que Israel practicó, generación tras generación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente eso era lo que estaban acostumbrados a hacer. Los hijos miraban a los padres de rebeldes. Los padres crecían, se convertían en padres, practicaban rebeldía, criaban hijos y otra vez volvían a ser rebeldes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hoy en día ese rudimento no lo miramos únicamente en los padres, sino lo miramos en una forma general en el mundo. ¿Sí? La costumbre, y ustedes pueden dar testimonio de esto, la costumbre de aprender constantemente, escuchar prédicas, leer versículos en la escritura, escuchar alabanzas o alabar, orar y ayunar, y todo el asunto religioso solo para luego ir y pecar. ¿Sí? Esa es dura cerviz, porque cumplen con el sistema religioso, pero en cuanto a la santidad, ahí ya no se cumple. Entonces, y ahí claramente enseña, no iré con vosotros. Si bien el pueblo, fíjate, el versículo 4, si bien Israel era un pueblo rebelde, y Dios les dice, no voy a ir con ustedes, en el versículo 4 de Éxodo 33, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, al final del día se va a mirar como, wow, qué buena obra están haciendo allí. Pero estamos mirando a un pueblo duro de cerviz que quiere que Dios vaya con él. Y cuando Dios les dijo, no voy a ir con ustedes, se pusieron de luto en lugar de arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. Y la raza, ay, sí están sufriendo. No, es que por eso todavía el resultado dice, en versículo 5, pero había dicho a Moisés, porque había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti, te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que
he de hacer. ¿Sí nos vemos? O sea, si tú quieres que Dios vaya contigo y que Dios no te deje, tienes que realmente ser congruente y obediente a obedecer. Esa es la verdadera humildad, hacer caso. Esto es específicamente lo que falta en el pueblo de Dios, hacer caso. Sí, que para ti como hijo de Dios, nada sea más importante que hacer caso a las palabras del Eterno. Que no sea un constante aprender. La vida santa no está en el continuo aprendizaje, sino en la obediencia permanente a la fe. Ahí es donde está la santidad. ¿Sí? La obediencia permanente, porque me hicieron de tal manera, entonces tengo mi fe y soy obediente permanente y ahí estoy. Uh-huh. Hebreos 3:7. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿ese? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es vagar en el corazón? Como ahorita quiero seguir a Dios y luego me quiero comer los deseos carnales y luego ahorita quiero seguir a Dios y luego me quiero comer los deseos carnales. O como los cristianos dicen, no, yo sí quiero seguirte, Señor. Y luego ven el pecado y se les olvida lo que dijeron y así. O sea, esa vagancia en el corazón es muy típica hoy en día. Una simple decisión, un simple deseo en tu corazón a las cosas de la tierra es vagancia. Estás considerando las cosas de la tierra. ¿Sí? A los deseos o pasiones de la tierra en cuanto carnales o lo que sea, estás vagando en ellos. O sea, lo que Dios está buscando es que como hijo sea totalmente firmeza, una sola decisión, un solo propósito, una sola meta, nada más. ¿Sí? Un solo corazón, a un solo camino. Porque, por ejemplo, miramos, ellos ahí por andar vagando en sus corazones no entraron al reposo. Y luego el consejo en el versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. ¿Ven? Hoy en día los incrédulos, y no estoy hablando de la gente inconversa de afuera, estoy hablando de los que dicen seguir a Dios, tienen corazón malo de incredulidad. Les digo, una pequeña pizca, chiquito de incredulidad, te hace un corazón malo. ¿Sí? Por eso estaba hablando al principio de la permanencia en la fe, sin dudar en nada ni para nada, porque recuerden, no estamos haciendo esto para impresionar a algún hombre, estamos buscando vivir conforme los estándares de Dios, conforme lo que Dios estableció. Los cristianos, la religión perdió eso, nada más lo hacen para agradarse a los hombres, y los estándares de los hombres, ¿qué dicen? Todos somos pecadores, nadie es perfecto. Esos son los estándares de los hombres. ¿Sí? Pues es para Dios. Ahí pasa, ahí se va. ¿Qué estándares son esos? Por eso a veces se siente duro y difícil el estándar de Dios, porque es perfecto, y como están acostumbrados a un estándar mediocre, pues lo sienten muy, muy alto, muy extremo. Pero no es que sea extremo en realidad, es cosas fáciles, porque lo único que Dios quiere es que no ande vagando el corazón. Nada más, ¿sí? Y por eso mirad, hermanos,
¿qué mandamiento te está dando? Si te dice mirad, o sea, en otras palabras, ponte pilas, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Según los cristianos, ¿quién se aparta de Dios? El que ya no va a la iglesia. Según Dios, ¿quién se aparta de Dios? El que se entrega a, ¿qué dice? Un corazón malo de incredulidad. El que se entrega a la incredulidad, ese se aparta de Dios. Pueden quedarse en la iglesia, pueden quedar sus congregaciones por años, pueden seguir con el asunto religioso, pero los ojos de Dios tienen corazón malo y están apartados de Dios. Esos son los que están apartados a Dios, los incrédulos. Por eso es que no quiero que ninguno sea incrédulo y Dios no quiere que ninguno sea incrédulo. Mínimo de los que estamos aquí o los que escuchan en la radio o Facebook, ¿sí? Porque cada quien es en su propia vida, ¿sí? Por eso dice, antes exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Han visto eso? Yo he visto gente endurecida por el pecado aquí, en la propia, desde que empezamos. Muchos se endurecieron y se fueron yendo. Se endurecieron y se fueron yendo, ¿sí? Ahora hay que asegurarse que ninguno esté endurecido y se haya quedado, ¿sí? Porque sería el mismo problema. No hace nada tener un corazón endurecido y tirar show y hacer presencia y no hacer cambio en el corazón. O sea, si vas a estar y vas a seguir, es porque realmente lo vas a seguir de la manera correcta. Porque no te conviene ni a ti es lo único que no te conviene, seguir equivocadamente o tirar apariencia. Lo único que termina engañándose, recuerden, es individualmente. El pecado, como dice aquí, por el engaño del pecado. Hay cosas, por eso les digo muchas veces, asegúrense que lo que ustedes creen no vaya a ser pecado y ustedes lo tomen como bueno. O sea, para eso tiene el Espíritu Santo para todo. Señor, ¿esto te agrada al 100? ¿Esto te agrada al 100? Sí. ¿Esto te agrada al 100? No lo hagas. Órale, entonces lo quitas. Esa es nuestra vida. Si el Padre no aprueba algo que yo hago, lo quito. ¿Sí nos vemos? Ese es tu estándar. Tienes que hacer de eso tu estándar. A Él tienes que agradar. Si Él no lo aprueba y todavía, gracias al Santo Espíritu, tenemos comunicación con Él, ¿lo apruebas? Bien. ¿No lo apruebas? Órale, lo quito. ¿Esto lo apruebas? Antes de que lo haga. ¿Esto lo apruebas? Sí, no, órale. ¿Eres tú? No. ¿Eres tú? Sí, órale. ¿Hago esto? Sí. ¿Hablo esto? ¿Qué es esto? Sí, no. Y así no la llevamos. ¿Nos vemos? Porque, versículo 14, porque seamos hechos participantes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Cuando habla del principio, se refiere al primer amor, a cuando primero se nació del Espíritu. ¿Ok? Porque somos hechos participantes de Jesús, del Mesías, de Cristo. Con tal, eso es como para que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza en Cristo. Otra, esto entiéndanlo bien. A veces se piensa, no, yo soy parte de Cristo, soy participante de Cristo porque estoy en una congregación, en una iglesia. No, participante de Jesús es el que está en la santidad de Jesús, porque Jesús es cuerpo santo. Aquí no son membresías que hombres den. Aquí es la santidad en la cual cada uno habita. ¿Sí estamos? Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Y la gente, ¿se acuerdan que, bueno, en un principio empecé a hablar que Dios habla? Y la raza, no, ¿a poco sí? Sí, habla, ok. Empezaron a creer que Dios hablaba, empezaron a escuchar su voz, y luego se fueron por el hecho de que ahora escucho a Dios hablar, y dieron por hecho de que, no, yo estoy bien. No, fíjense, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Por qué y para qué habla Dios? Para dejarnos saber su voluntad, lo que Él quiere, y ya nosotros la hacemos. El hecho de que yo escuche su voz no es garantía de que yo estoy bien. ¿Sí?
Si me está instruyendo, es que me está dejando saber cosas que yo estoy haciendo mal. Y como dice, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuál es la costumbre de la raza? Yo lo he experimentado en carne propia. Se les habla el evangelio y como les pega donde les duele mucho, se endurecen. No, ese no es de Dios, no es Dios hablando, no es el diablo quien me quiere condenar. Uy, ¿desde cuándo el diablo les predica a la gente que se limpien de sus pecados? ¿Desde cuándo el diablo le apunta los pecados a la gente? ¿Dónde han mirado al diablo decirle, tú eres un pecador? A la gente, arrepiéntate del adulterio, fornicación que estás haciendo. El diablo tiene la tendencia de decirles, estás bien. El trabajo del diablo es no tocarte tus pecaditos. Tú eres santo, aquellos no te quieren porque se sienten mucho X cosa, darte por el lado. El diablo nunca instruye, nunca revela los pecados de los hombres. Así que si en cualquier lado, un momento donde sea, los pecados tuyos son revelados, no es el diablo. ¿Y por qué Dios revela los pecados al hombre? El trabajo de la ley es revelar los pecados de los hombres. La ley dice los adúlteros, los fornicarios, los maldicientes, los ladrones, los ávaros, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, cuando cualquiera de esos pecadores se topa con la ley, se da cuenta que es un pecador y que no va a entrar al reino de los cielos. Y eso le produce arrepentirse. Así que cuando prediquen a los pecadores, ley, porque es la única que los trae a Cristo. ¿Sí? Y que se digan, que se enojen, que me estás acusando, me estás condenando. Un hombre me decía, no, ves que me juzgas y me condenas. Le digo, hasta ahorita no te he condenado, te estoy predicando la verdad. No te he condenado yo que te diga, no, ya caminaste, papá. No, te estoy predicando y la palabra es la que te está redarguyendo y tú sientes que yo te estoy condenando cuando es la palabra misma que te está poniendo contra la pared, sacando tus trapitos al sol de lo que tú eres. ¿Sí? Y es lo que la palabra hace. La palabra... Al menos la palabra que yo conozco, hablando del Señor Jesús, cuando se te acerca para hablarte y hay trapitos sucios, te los va a sacar. Así es que tengan bien claro en eso y no digan que no, se me anda condenando y fue el que vino. Así que no endurezcan sus corazones. Por eso ustedes, al sabio, cuando un sabio se desvía o lo que sea y es corregido, recibe la instrucción, cambia su camino. ¿Sí? No, quítense la costumbre cristiana que existe, que no quieren que les digan lo malo que están haciendo. Ok, si no quieres que te digan lo malo que estás haciendo, no hagas malo. Y nadie va a decir, y si dicen va a ser falso. Nada más. ¿Sí? Pero si quieres que hablen bien de ti cuando haces lo malo, pues no funciona así. ¿Ok? Y si hablan las cosas malas que tú haces, no es falso testimonio, es verdad. Porque estás haciendo lo malo. Lógico que no te va a gustar que todo el mundo sepa lo que tú andas haciendo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿para qué la hipocresía? Mejor haz lo bueno y que sepa todo el mundo. Por eso está escrito que los hijos de Dios hacemos todo en la luz, para que todos vean. Pero ¿qué a los cristianos? Ay, no digas lo que estoy haciendo, no digas lo que la iglesia está haciendo. Nosotros como hijos de Dios hacemos todos en la luz. Todo mundo tiene que ver lo que hacemos. Por eso lo hacemos en la luz, para que esté visible. Porque de esa manera, en otras palabras, en una ocasión escuché a unos que estaban diciendo, no, es que todos tenemos secretos. No, hombre, ya caminaban. No tiene que haber secretos, porque uno que tiene secretos, ¿a dónde hace los secretos? En lo oscurito, ¿verdad? ¿Es de Dios? No. Entonces, nuestro trabajo es hacer todas las cosas que estén visibles. Queremos que vean nuestra forma santa de vida. No vamos a tapar. Entonces, si lo malo se está haciendo, pues que lo vean, entonces vas a tirar mal testimonio. Mejor di, yo no sigo a Dios, soy malhechor y ya. Y nadie te va a decir nada. Te van a decir, vente camarada. Porque fueron los que habiendo oído, le provocaron. Pon atención. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes injuró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Sí ven? Es igual hoy en día. ¿Quiénes son los que provocan a Dios?
Los que le oyen. Pero normalmente se echa la culpa ¿a quién? Al de afuera, ¿verdad? Esos son los malhechores, los de acá adentro, le llevamos, hermanos, nosotros estamos buscando a Dios. No, los que le oyen y no hacen su voluntad, esos son los que le provocan. So, sepan y entiendan, cada vez que tú escuches que Dios quiere algo de ti y tú no lo hagas, por ejemplo, ahorita ya sabemos los mandamientos, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son los mandamientos que hemos leído hasta hoy? De cuando empezamos con la serie de los mandamientos. Vamos en la clase número 17, mínimo son 10 mandamientos. Mínimo son 17, ¿no? A ver, ayúdenme, los que estuvieron aquí. No digan que no estuvieron si estuvieron, ¿eh? Aquí es donde se pone color de hormiga. Por si tú escuchaste la instrucción y se te olvidó. A Dios no se olvidó, Él quedó el récord que tú fuiste instruido. ¿Sí? Y tú luego no practicaste los mandamientos que ya hablamos de. Ahí es donde Dios es provocado. Hazte cuenta que se está provocando a Dios como a, ¿cómo se diría? Provocando, sí entienden bien provocando, ¿no? Como a ver si es cierto, si vas a responder, a ver si me vas a hacer, a ver si me vas a hacer algo, a ver si me vas a castigar porque te desobedecí. Como que, así como los niños chiquitos cuando estudian a sus papás, a ver sus reacciones en ciertas cosas malas que hacen, a ver qué hace el papá. Y luego encuentran que Dios no hace ni bien ni mal. ¿Qué dicen? ¿Sí? Toman la paciencia de Dios en forma equivocada, toman que Dios no responda en forma equivocada. Así que pónganse pilas. Es uno de los primeros mandamientos que estudiamos. No comerás del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque si comieres, ciertamente morirás. ¿Se acuerdan? Es muy importante, Menece. Mucho. Y sé perfecto. Pónganse diligentes por su propia vida. Aquí nadie es responsable de la vida de otro. ¿Sí? Ya que Dios ha tenido a bien enseñarnos y no dejarnos como si no fuéramos hijos. Y tú va bien, es importante que se le ponga. Y ese es uno de los tropiezos cristianos. No ponerle la debida diligencia a este asunto. Porque para el cristianismo, lo importante para ellos es asistir los días que tienen sus famosos servicios y las actividades que tienen en la iglesia. No, lo importante en este camino es escuchar y obedecer de corazón. Guardar la palabra en tu corazón para que el siguiente día, cuando te topes el pecado, tú ya sepas que te topaste. Tú ya sepas que ese pecado, ya aprendiste que es pecado y la guardas y la guardas y la guardas para que 5 años después de hoy te topes tú ese pecado de nuevo, tú ya sabes que es pecado y que no lo vas a hacer. Porque si se te olvida allá afuera, vas a saber, si en lo que tú aprendes por medio de las prédicas o que Dios te enseña ya, se te olvida, tú vas a ser como cualquier inconverso y vas a caminar de la misma manera que cualquier inconverso. Y eso no es porque así tiene que ser, no, es porque no le estás poniendo corazón. Las cosas no se le olvidan a las personas porque no tengan buena memoria. Porque todos pueden dar testimonio de momentos en sus vidas que le pusieron el corazón y hasta hoy están marcados con ello. Los cristianos llaman, tengo una palabra que me marcó. No, es que realmente la guardaste en el corazón. ¿Sí?
Entonces se debería de guardar cada palabra en el corazón para que en el momento dado tú la tengas siempre en tu mente y cuando te encuentres la maldad allá afuera, la palabra inmediatamente sale. ¿Sí? ¿Sí sale? Uh-huh. Todo el corazón. No es juego. Todo el corazón es requerido. Y el que no le ponga todo su corazón, ¿quién está en problemas? El que no le pone todo el corazón. La tradición cristiana, ¿qué es? No ponerle todo el corazón a este camino, a Dios. Si ustedes hacen lo mismo, no van a ser diferentes. Ustedes no van a ser diferentes porque yo les esté predicando. Si Jesús está aquí y Él mismo les predica, ustedes no van a ser diferentes. Ahí tenemos el ejemplo. Dios mismo le estaba hablando a los israelitas. Sí, directamente, no quisieron, ok, te vamos a hablar por medio de Moisés, está bien. Él le estaba prácticamente nada más haciendo bocina repetidora y los israelitas no escucharon su voz. ¿Sí? ¿Ven desde dónde tiempo atrás está esa dureza de corazón? Eso es bien importante, más que nada, como les dije, el propósito de los mandamientos es para que tú estés bien instruido en las cosas, que sepas específicamente, esto es pecado. Y no andes afuera, ay, ¿será esto pecado, sí o no? ¿Será que estoy haciendo mal, sí o no? Y para que y sepan esto, que al momento en que tú sabes, por ejemplo, ahorita recordamos el mandamiento, no del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y mal, no, del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y mal no comerás. Tú no puedes venir a preguntarme luego, cuando ya estás firme que la tibieza es pecado, y decirme, hey, esto es pecado. Ya sabes. ¿Sí? Ya saben que el adulterio o el divorcio es pecado. Hay gente que sabe que es pecado y dice, ¿será que estoy haciendo mal? O sea, ¿por qué preguntas? O dice, no estoy haciendo mal. O sea, ¿realmente es así? ¿No ves? O sea, ¿no ves? ¿No sabes ya lo que está escrito? Así que pónganle corazón, porque los que habiendo oído la palabra no la obedecen son los que provocan a Dios. Los que habiendo oído la palabra y no la obedecen son los cuales contra Dios se disgusta. Los que habiendo oído la palabra y no la obedecen son los cuales no entran al reposo. ¿Sí? Y nosotros, todos, tenemos que entrar y vivir en el reposo. El reposo es bien rico. ¿Sí? Reposo normalmente, como les he dicho antes, no es muy conocido en el cristianismo, pero reposo es esto. Vives tu vida en Dios y hazte cuenta que estás pleno de paz. La forma que más puedo describirlo es estar pleno de paz, de amor y sobre todo reposo porque no haces ninguna obra. Pero ¿por qué no hago yo ninguna obra? Entonces, ¿cómo es que yo voy a obedecer? No, es que ahora yo estoy muerto y mi vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Sí? Y las cosas que yo ahora hago, ya no las hago yo, sino Jesús quien mora en mí. Cuando Jesús, el cual mora en mí, Él hace las obras, yo estoy en reposo. Si yo digo que Jesús está en mí, pero yo hago las obras, yo no estoy en reposo. Jesús tiene que hacer las obras. Literal. Pero dirán, ¿cómo es que Jesús va a hacer las obras? Eso está medio difícil de explicar, pero cuando ustedes lo viven, lo van a ver bien. Literalmente tú puedes ver tu vida misma en reposo y miras a Dios, a Jesús en ti, haciendo las cosas. Lo miras, literal, así, te das cuenta como si de repente, como si tú estás aquí y como que te haces para atrás y estás viéndolo a Él. Y lo miras a Él, lógico, te miras tu propia apariencia, pero lo miras en el trato, en la semejanza, haciendo lo bueno para los demás. Sí, es la forma más sencilla que tengo de explicarlo, pero tiene cada uno que comprobarlo. Ese es el reposo para nosotros. Allí es donde entramos al reposo de verdad. Allí es donde estoy en reposo. Entonces, una vez estando ahí, pues me quedo allí. Pero la costumbre humana, ¿qué es? Meterle la mano al asunto de las cosas de Dios. Hazte cuenta que nosotros, ya el cuerpo ya existe. Entonces, nada más somos añadidos a ese cuerpo y el cuerpo empieza a obrar. Hazte cuenta como si
Somos un montón de personas las cuales el Señor Jesús va gobernando una persona que gobierna, el Señor Jesús empieza a obrar, a hacer todas las cosas en esa persona por él, gobierna, entra otro, se establece el reino de Dios en él y Jesús empieza a hacer las cosas en él, se establece en otro su reino y Jesús empieza a hacer las cosas en él y las personas se van quedando como acá para protegerlas. Cuenta que el Señor Jesús, el hecho de ponerse el Señor Jesús en nuestro cuerpo, nos trae a nosotros una protección que nos esconde en Dios. Por eso es que el maligno no puede tocarnos, porque cuando el maligno viene, ¿con quién se topa? Con Jesús. Ahora eso es vida real, eso no son pláticas, es vida real. Y la santidad tiene que ser tal para mantenerte dentro del cuerpo, porque si no el mismo cuerpo te vomita, porque el cuerpo no puede tener ningún tipo de contaminación en él. ¿Sí nos vemos? Necesito un diácono. Lo bueno es que abundan, ¿no? Ya están aprendiendo, tienen el corazón de servir. ¿Sí nos vemos? Y ahí es bien rico. Cuando yo ya estoy en el reposo aquí, pura delicia. Haz de cuenta que a puro disfrutar. Vean que a los hombres nos encanta descansar, ¿verdad? ¿O no? Si aquí en la tierra gritan por el descanso, pero en el espíritu se nos da descanso completo y ese no se aprovecha. ¿Vale? Ahorita con lo que estás hablando con respecto de eso, hace unos días le hacía esta pregunta al Señor, que había mirado en un sueño mucha frialdad en los corazones de las personas y yo misma me preguntaba por qué razón miraba la frialdad en los corazones si realmente estaban escuchando las palabras de instrucción verdaderas, o sea, a través del mismo Espíritu de Dios hablando. Entonces me dijo el Señor, mira hacia el tiempo de atrás, hacia el pasado cuando yo estuve en la tierra. O sea, ¿cuántos realmente me siguieron? Fueron muy pocos los que realmente se quedaron conmigo hasta el final. Entonces, Él me empezaba a enseñar que la frialdad venía a causa de la incredulidad. Y realmente, como se estaba hablando de que el pecado endurece el corazón, dice, por cuanto he venido a hablar a través de las instrucciones por mi espíritu lo que se tiene que hacer, pero el hombre no ha querido obedecer, eso le trae como hacerlo insensible a Dios. Uh-huh. Y lo va endureciendo y se va enfriando y se va enfriando al grado que ya después como que no le importa, o sea, está escuchando al Dios hablar, pero como que ya no le hacen caso, no le toma importancia. Pero miraba esto, que aún así, con toda esa desobediencia y ese amor que Dios tenía, miraba la desobediencia del hombre, miraba la frialdad, pero el amor de Dios hacia las almas no cambiaba. O sea, siempre les estaba hablando para de una forma o de otra. Y Él decía, o sea, yo no me canso de hablarles para ver si en algún momento sus corazones son vueltos a mí. ¿Por qué? Porque cuando he venido y les he hablado y han obedecido, mi protección está sobre ellos. Pero cuando he venido y les he hablado y no han querido hacer caso, aportillan el vallado y la serpiente los muerde. Y le preguntaba, ¿cómo es eso? La desobediencia les trae consecuencias y cuando ya traen las consecuencias malas a sus vidas, el hombre ya no, o sea, ya no quiere las consecuencias malas, nada más le gusta lo bueno. Pero no es que Dios castigue al hombre, sino que el hombre mismo es el que siembra y lo que siembra cosecha. Por eso, no sé si lo han leído de cuando dice que los israelitas se apartaban de Dios, les iba mal, y cuando les venía el mal se acordaban de Dios y clamaban a Dios y Dios los oía. Porque Él es misericordioso, Él es, o sea, su amor no cambia y es lo que Él está buscando, o sea, que el amor del hombre y que se afirme, o sea, que permanezca,
porque si no se hace así, van a venir días que a causa de la maldad y a causa de hombres perversos y malos, les hablen de acuerdo a su corazón, y aun que estén haciendo lo malo, les hagan creer que están haciendo lo recto. Y haz de cuenta como en el caso de Saulo de Tarso, cuando él tenía todo el conocimiento de la palabra, pero era insensible a lo que era Dios mismo, a lo que era Dios. Y es lo que ocasiona el pecado, que se hacen muy conocedores de la palabra, pero se hacen insensibles a la voz del Espíritu y no hacen las obras del Espíritu, sino hacen las obras de la carne. Y la carne para nada aprovecha, porque tarde o temprano se va a quedar, o sea, se va, del polvo es y del polvo va a volver, pero los que hacen la voluntad de Dios en el Espíritu, esos van a permanecer para siempre. Y tenemos una ventaja, que el Espíritu siempre nos habla a tiempo de las cosas que están por venir. ¿Para qué? Para que no se tomen las consecuencias malas, sino que se tome lo que es justo y recto delante de Dios, y de esa forma todo hombre que hace la voluntad de Dios le va a ir bien. O sea, no va a gozar no va a recibir las consecuencias de la desobediencia, porque la desobediencia trae consecuencias y son consecuencias muy dolorosas. Y lo peor, que es en esta vida doloroso, y cuando se muere aún es más. Así es. Ya, es que nunca es agradable desobedecer a Dios. Y ahorita, pues, por medio de las prédicas, más que nada se está buscando que todo el mundo sea bien obediente. Y pues de repente se pone medio difícil porque las corrientes sea afuera o los maestros sea afuera siguen enseñando una vida pecaminosa. Y de una u otra forma, ¿quieres decir más? Sí, porque la forma de combatir o sea, para erradicar la frialdad es mediante la fe, el creer en el Señor, porque él decía, todo aquel que cree las palabras que yo hablo son palabras de vida eterna, en él tiene vida. O sea, ¿y cómo puede ser erradicada la frialdad del corazón de un hombre? Me decía así, por medio de mantenerse creyendo, porque en cierto momento le decía yo al Señor que ves que luego hacen congresos de avivamiento y que se ponen a adorar y que según desciende la presencia de Dios. Y haz de cuenta, yo le decía al Señor, Señor, ¿será que tenemos que hacer eso con el pueblo, que ponerles manos? Y el Señor me dijo, no, cada vez que le hablan al pueblo la verdad, haz de cuenta que lo están animando para que ellos mismos sean encendidos. Y la forma de remover la frialdad es el creer en mi palabra. Así es. Creer es prácticamente para nosotros es todo. Y no es difícil. La única razón que se hace difícil para las personas en creer en Dios es porque no se quiere lo que Dios da. Por eso es que no se cree. Ahí es donde la gente dice, no, yo sí quiero creer. No, ¿Se acuerdan que el hombre que dijo, aumenta mi fe? Que en la respuesta dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. O sea, el hombre creía que creía, pero no creía, mientras él creía que creía. Él creía que tenía fe, pero la fe requerida era del tamaño de una semilla de mostaza para hacer las cosas que necesitaban ser hechas. Sin embargo, no creía. Y ese es el asunto. Es que el pueblo se ha endurecido mucho, los hombres se han endurecido mucho porque les han enseñado cosas erróneas. ¿Sí? Y han creído cosas erróneas. Y luego, por haber creído cosas erróneas, se viene y se les enseña la verdad. ¿Y qué dicen? No, eso no es verdad. Y si de repente se dan cuenta que es verdad, encuentran dificultad para creerla porque ya creen algo contrario a eso. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas veces han escuchado ustedes que el perdón es la sanidad del alma? ¿Cuántas veces lo han promovido? ¿Y quién les enseñó? ¿Dónde está escrito que el perdón es la sanidad del alma? Esa herejía sale porque hay un montón de gente incrédula y perversa en las religiones
que no quiere perdonar, entonces sacan esa herejía para motivar a la gente que perdone. Pero ¿de qué le sirve a un inconverso perdonar a otro cuando en realidad no está en Dios? ¿Quién es la sanidad del alma? Jesús de Nazaret. ¿Por qué le otorgan cosas a algo que no es? Pero si lo encuentras allá en el Evangelio moderno, es la crema y la nata del Evangelio. Sí. Pero no dice que es la sanidad. Ya. ¿Quieres repetirlo? Digo, lo que nos dice la palabra de Dios es de que, hablando el Señor, dice que para que seamos perdonados, nosotros tenemos que perdonar. Eso es lo que habla la palabra de Dios, mas no dice que el perdón es la sanidad del alma, como muchos dicen. Tú perdonas y descansa tu alma tranquila. Eso no dice. Es la única razón que descansa porque se quitó un pecado. Sí. De eso obedeció. Es todo, pero no es la sanidad del alma. La sanidad del alma es Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces, es importante creer la verdad. Creer la verdad. Porque recuerden, tú puedes tener fe y ponerla en mentiras y mientras estés creyendo mentiras nunca vas a tener los resultados. O sea, el Espíritu Santo es el único que los va a guiar a toda la verdad. Y Él les va a librar de todos los errores doctrinales, de todas las cosas que aprendieron. ¿Sí? Yo por eso muchas veces les he dicho, guárdense lo que escuchan. ¿Quieren escuchar a Dios? Ahí tienen el Espíritu Santo, que les dé una predicada rica todos los días, todo el día si quieren. Para eso tienen comunicación directa con Él. Como para estar escuchando gente que dice conocerlo y que no lo conoce. Entonces, es bien importante eso. ¿Estamos? Así que remuévanse ese asuntito del perdón. Como hijos de Dios, antes de que te ofendan, ya perdonaste a todos. Y sobre todo, ninguno te ofende, porque no te das por ofendido. Porque si te das por ofendido, ¿qué mandamiento quebrantaste? Toda persona que se da por ofendido ante las ofensas de los hombres es carnal. Derecho. Porque los espirituales estamos muertos. Nada nos ofende. Ah, no, y si me mientas a mi mamá. Uy, esa es la más grande blasfemia, ¿no? Resucita el muerto. No, no pasa nada. Tampoco te ofende. Porque ese es simplemente orgullo. Es todo lo que es. Dicen que a mi mamá no la mientes y los propios humanos se encargan de maltratarla a los propios hijos, pero se ponen bien bravos cuando otro la maltrata. Hipocresía. Sí, entonces, nada. Entiéndanlo bien. Porque si andas allá afuera, los cristianos no entienden este tipo de cosas porque no se han muerto la carne y ya han aprendido, he sacado muchas teorías de la Biblia y por eso entre más veo, ahora sí que en realidad están más hundidos en la perdición. Tienen que ser diferencia en todo. Únicamente con el Espíritu Santo. ¿Quieres saber? No busques al que vive entre los muertos. ¿Tienes tal Espíritu Santo? Pregúntale a Él. ¿Sí? Tienes que desarrollar bien, bien rica esa comunión. Porque tu vida depende de ello. Es en serio. Tu vida depende de ello. No es... No, espérame, que si no somos camaradas, voy para abajo, sí. Ya. Porque eso si no hay relación con Él, eso enseña que tú no lo tienes viviendo en tu casita. Aquí no es, con el Espíritu Santo no es relación por celular o por texto. Aquí es carne viva, papá. Juntitos, pegaditos siempre. Uno solo, de hecho. No separados en ningún momento. Porque ya tienes tú la instrucción clara de que si te separas de Él, nada puedes hacer. ¿Cómo no? Sí, pues sí puedes hacer cosas afuera, pero todo lo que hagas va a ser contrario a Dios. De hecho, lo que consideres que es bueno te va a ser contado como pecado. ¿Por qué? Porque te saliste por incrédulo.
Por cuanto todas las obras que hagas en la incredulidad son pecado. Porque escrito está que lo que no es hecho en fe es pecado. ¿Lo han leído? Y se hace el camino angosto. Gracias a Dios lo estamos regresando angostito. Así para que los que quieran caminar en él caminen. Y los que no, pues ahí van a estar a la orilla del camino. Eso sí es seguro. Los admiradores, porque hay muchos admiradores del camino, no están en el camino. Porque hay gente que le encanta el camino, que habla del camino, que menciona el camino, pero no camina como él. Entonces hay montones de admiradores en las orillas. Gente que se encarga de predicar del camino. Allá hay un camino, pero no están caminando en él. ¿Sí? Tengan cuidado con esos admiradores. Hay muchos. ¿Sí? Entonces, ¿quedamos claros con Hebreos? ¿Están viendo la disciplina que Dios espera de cada uno como discípulos? ¿Sí? Importante. La única forma que van a mantener el fuego ardiendo aquí es por medio de la fe y la justicia practicada. Fe y obediencia a la fe. ¿Ok? Fe. ¿Qué creo? Que Dios es santo. Ok. Obediencia a la fe. ¿Qué hago? Camino en santidad. ¿Qué creo? Que Dios es amor. Obediencia a la fe. ¿Qué hago? Amo. ¿Qué creo? Perfección. ¿Cómo camino? Perfección. Que Dios me hizo perfecto. Camino en perfección. ¿Qué creo? Que el espíritu uno aparte del espíritu de Dios es el gozo. Obediencia a la fe. Camino en gozo. ¿Sí? Primero creo lo correcto, lo verdadero, y después obedezco lo que creo. Creo y obedezco. Y así me la voy llevando. Aprendo algo, alguna cosa que Dios es o me ha dado mandamiento, creo y obedezco. Si tú crees cosas contrarias a lo que está escrito, la crees y la practicas. So, tienes pecado de creer cosas raras y tienes pecado de practicar cosas malas. ¿Nos vemos? So, es bien importante que ustedes se pongan diligentes, porque si no se ponen diligentes, hay otro problema. ¿Quién conoce el mandamiento? Lo he hablado antes. ¿Ah? No, el mandamiento contrario a la no diligencia, indolencia. ¿Qué les pasa a los indolentes? Maldito aquel que indolentemente hiciera la obra del Señor. So, todo el que no se pone diligente es indolente. Se acarrea maldición y luego dice que está bendito. Eso pasa mucho en el cristianismo. En el cristianismo hay muchos indolentes. Indolente, si Dios te dice no mientas, si tú mientes, es indolente. Dios te dice no robes, tú robas, es indolente. Dios te dice no codicias, codicias, es indolente. Se está acarreando maldición. ¿Nos vemos? Líbrense, o sea, no caigan en esas cosas, en esas formas de vida, o sálvense, o simplemente no se dejen engañar. Sean sabios, sean diligentes, cada uno en su propio camino. ¿Sí? Cada uno a como se tiene que caminar. Recuerda, no vamos a ser apuntadores del camino, porque a mí nada me sirve apuntarte el camino. Aquí todos vamos a caminar en él. El camino es santo. Jesús es el camino. ¿Soy yo cómo camino en él? Me meto en él, permanezco en él y ya estoy en el camino. Jesús es el camino. Me meto en él y ya estoy en el camino. Si yo hablo de Jesús, pero no estoy en él, yo no estoy en el camino. Conozco, sé quién es el camino, pero no estoy en él. Jesús es el camino, soy yo adentro de él. ¿Ok? Y él adentro de mí. Entonces, yo estoy en el camino. Y aquí no por fe, hermano, Dios está en mi corazón. No, cuando Dios está en un hombre, el hombre sabe, aquí nada, no hay por fe, no puede venir Dios así como tan grande que es y tan santo y tan puro, venir como medio desapercibidón. Aquí está mi templo en algún lado, no lo siento, pero ahí está. ¿Ok? No, tiene que ser real. Para que sea real, tú tienes que ser real en tu camino porque es la única manera completa, ¿sí? Y les repito esto, es bien importante. ¿Estamos claros?
Entonces estos señores se pusieron tristes porque Dios no iba a ir con ellos. ¿Sí? Aquí lo importante es, cambia tus caminos para que Dios esté contigo siempre. Mantente en la santidad. Créanme esto, Dios no anda buscando sacar a los hombres de sí. No anda buscando cositas para sacar a los hombres. No, Él está buscando, Él apunta las cosas que a los hombres les son defecto para que los hombres se las quiten y puedan entrar plenamente. ¿Ok? So, váyanse acostumbrando a la vida perfecta y santa perfecta porque el cuerpo de Jesús no es cuerpo de pecado. ¿Ok? En el cuerpo de Jesús no puede haber gente pecaminosa. Por eso Él los limpia a todos. Y repito esto porque en el diario vivir todavía se están pecando, se están cometiendo pecados porque no se están dando diligentemente a la tarea de ser obedientes. Tienen la costumbre de sí aprender, sí se entregan, pero de repente en una cosita falla y otra vez. Y ahí la llevan. Entonces luego se entregan a otra y una cosita fallan y otra vez. Ese camino no los va a llevar a ningún lado. O sea, tienen que ponerse estrictos con ustedes mismos en cuanto a lo que tienen que hacer. Porque si no, ustedes mismos se van a crear un patrón de vida y al rato se van a hacer tibios y al rato las pequeñas piedritas van a formar una pelota de tierra o de arena, de piedra en sus corazones y va a hacer duros sus corazones. Las pequeñas desobediencias ocasionan que tu corazón sea duro, ¿sí? Y hasta ahorita tú puedes dar testimonio en la forma de vida que has llevado. Tienes la tendencia de fallar aquí, fallar allá. No son cosas premeditadas, pero no son cosas en las cuales te estás poniendo diligente. Porque todavía tienen la costumbre de recargarse mucho a querer caminar este camino en sus fuerzas, en su conocimiento, y no están ejerciendo la fe que deberían de ejercer. No están ejerciendo la fe así. Esto es fe, tiene que ser por fe, no es por fuerzas. ¿Sí? Andan afuera y en un descuido pecan contra el Señor en cosas no grandes, pero al final del día son cosas que les perturban. El problema no es solamente ese pecado, sino el problema es que son cosas repetitivas. Se van repitiendo durante el día, hoy, mañana, pasado mañana, se van repitiendo esos pecados y se siguen cometiendo en cantidades pequeñas, pero de una u otra manera se siguen cometiendo. ¿Sí? Y tienes que parar con esos pecados que aunque son pequeños y que tal vez los consideras así como no muy peligrosos, es que sí son peligrosos, te están sacando de Dios. Si bien no eres rechazado totalmente como hijo, porque Dios lo que hace es, órale, arrepiéntete de esos para que estés pleno acá y pues se está buscando la total restauración tuya. Entonces, pónganse diligentes individuales en su vida diaria, no toleren, no permitan pecados pequeños, no se entreguen a la carne, no provean para la carne. O sea, en ninguna manera, porque eso les va a llevar a contaminaciones, ¿sí? Y no piensen ustedes que, no me voy a poner alerta. Es que no funciona así. Ya no voy a estar alerta para saber cuándo viene, ya no caigo. Es que no funciona así, ¿sí? ¿Por qué? Porque como hombre, yo me puedo poner alerta, pero yo no sé lo que me espera el segundo después en el futuro, ¿sí? ¿Cómo yo me pongo alerta? Me vengo en Él, me quedo en Él y Él me va dejando, sabiendo y protegiendo de todo. Me va guardando en la santidad para cualquier cosa que viene. Yo siempre estoy en la santidad y habito conforme a la santidad. O sea, entonces, ya conforme habitando en Él y practicando, ya no me agarran en curva, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es usar la fe. ¿Cuál? Ok. ¿Nacieron del Espíritu? Esa fe. ¿Sí? El Espíritu de Dios está sobre ti. Esa fe. ¿Qué más? Templo y morada del Espíritu. Este ya no es 3, ¿verdad? Esa fe. ¿Qué más? Santo. Justo. Perfecto. Ya escribí letras, ¿no? ¿La están viendo?
¿Qué más? ¿Ah? Mente de Cristo. Una cosa bien importante que tienen que estar bien seguros. Nueva criatura. ¿Eso qué implica? ¿Cómo ves tú una nueva criatura? ¿Trae cosas viejas? Tienen que estar bien plantados en esa fe. La costumbre es, ¿qué tengo que hacer para llegar allá? No. Búscalas, créelas con todo tu corazón y se hacen reales en ti. Estas son las cosas que te llevan a vivir libre de pecado. No es tu esfuerzo, es la palabra de Dios en la cual tú crees. Por eso es que nacieron del agua, porque creían en el agua. O sea, no pueden dejar de creer en el agua si era un requisito para entrar al Espíritu. Si era un requisito para entrar al Espíritu, para nacer del Espíritu, si creer en el agua era un requisito para nacer del Espíritu, es un requisito para mantenerte en el Espíritu, seguir creyendo el agua. ¿Sí? Entonces, regresar al primer amor es prácticamente volver a creer todas estas cosas, pedir perdón por haberte ido tras la incredulidad. Eres nueva criatura. Esto es bien importante porque la mayoría de los cristianos andan arrastrando ese viejo hombre, men. Y las herejías cristianas, los predicadores cristianos te predican que traes tu viejo hombre muerto colgando en la espalda. ¿Han escuchado esas? ¿No? Yo sí la escuché, men. Ahí traemos el hombre muerto cargando. ¿Ustedes? No, es que soy nueva criatura. Nueva criatura significa nueva criatura. Todas, el maestro dijo claramente, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Esas son las cosas que tienes que creer firmemente, porque si tú no vas creyendo eso, la mayoría no cree que las cosas viejas pasaron, que son nuevas criaturas, y andan lidiando con el viejo carácter, la vieja forma de ser, la vieja lengua, los viejos pensamientos, todo. Pero entonces, ¿cómo puedo? Lo único es que tienes que creer esas cosas. ¿Qué hago? No hay forma que Dios te pueda decir, haz esto y vas a tener la mente abierta si tú no utilizas la fe. O sea, la mente libre o el corazón libre. ¿Sí? Tiene corazón de Dios. Hay escritura, os purificaré hasta el más puro y los lavaré con agua pura y daré el corazón de Dios. Órale. Yo no tengo que andar creyendo cosas extrañas. No, es que mi corazón. No, es que yo tengo el corazón de Dios. A mí me dicen luego que soy un creído. Pues sí, creo a Dios. La toman mal porque dicen, no, te haces que crees el corazón de Dios, te crees un santo. Pues es que el Señor me hizo santo, man. Yo no voy a no creerme santo porque un montón de gente no cree santo. Y sí, que digan que soy creído. Porque lo toman como creído. Uy, qué humildad, me dice un hombre. Es humildad el creer al Señor, eso es ser humilde. Si yo no creo, soy rebelde. Entonces mejor creo y soy humilde. Aunque la humildad para ellos sea, no, sí, es que soy un pecador, hermano. Usted sabe que la carne es débil y que aunque uno lucha y lucha, pero Dios sabe, Él ve que nosotros estamos luchando contra el pecado. Y sí, pecamos, fallamos, pero Dios ve que estamos luchando. ¿Qué herejías son esas? Son conmovedoras, ¿no? Miramos a una persona, ay, sí, pobrecito, cómo está luchando. Ay, la lleva. Sí, tú no te desanimes, échale ganas. Eso es herejía. Mira, ¿ya se les olvidaron? las puse en números y en letras. Otra vez, ¿cuál era la primera? No, esa no es la primera. Pero es primera, es importante. No la escribí primero. Nacidos del Espíritu. ¿Qué les hace? Ya hasta dejé mi reloj. ¿Qué les hace a ustedes el creer que nacieron del Espíritu? ¿Qué pasa en sus vidas? No, ¿qué pasa cuando tú crees que has nacido del Espíritu? Más bien dicho, más claro. ¿Qué pasa en ti? ¿Cuál es la idea? ¿Qué piensas de ti? ¿De dónde eres? ¿Eso creen? ¿Todos? Yo soy de... la naturaleza carnal, ese asuntito de creer que nacieron del Espíritu es bien importante porque remueves de tu mente y tu corazón la naturaleza carnal. Ahí me dicen, entonces tú eres un ángel. No, soy espiritual. Nací del Espíritu. No soy un ángel, soy espíritu.
pero soy como parecido a un ángel. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza carnal está agarrada a lo carnal. La naturaleza carnal piensa carne. La naturaleza carnal actúa carne. La naturaleza carnal ve carne. O sea, pero cuando tú, y nosotros, como en todos los años que vivimos en esta tierra, siempre creyendo que éramos humanos. ¿Sí? Ahora no. Yo soy de arriba. Y cuando tú vas arriba, todo va cambiando en ti. Todo cambia. Al mantener tu fe, ya los pensamientos terrenales, el poner los ojos en las cosas terrenales, la forma de actuar terrenal es reemplazada por la forma de ser en el espíritu. Hay un cambio bien rico. Bien rico. O sea, ya no, nada más por creer que tú naciste del espíritu. Porque eso enseña que yo, espérame, cuando nací de mi padre, salí acá en la tierra, nací carne. Pero cuando nací del espíritu, ahora soy espíritu. La carne murió, el espíritu está vivo. Entonces ahora empiezo a vivir en el espíritu. Y todo cambia. ¿Por qué? Ya no ves ya no pones los ojos en las cosas de la tierra, sino en las de arriba. Las cosas, la sabiduría ya no es terrenal, sino espiritual. Todo lo vas acomodando al espiritual. Todo lo que aprendes aquí en la tierra, lo acomodas al espiritual y estás siempre agarrando clases. Siempre siendo instruido, pero porque crees que naciste de arriba. Eso es lo que hace una sola cosa, nada más esto es nacer de arriba. Ahora imagínate, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque una cosa es nacer y otra cosa es el revestido. Porque escrito está, el que ha muerto o el que ha sido bautizado con Jesús ha sido revestido. ¿Sí? Entonces el Espíritu de Dios está sobre mí. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios porque me ha ungido. ¿Sí? Habita en mí, permanece en mí y todo el poder de Él está en mí para predicar, para sanar, para para restaurar, para romper yugos, cadenas, todo eso. Para conocer las profundidades mismas de Dios. Porque en el Espíritu hace cuenta como que Dios para mí no hay nada oculto. O sea, Dios no se esconde de mí porque ahora ya somos uno. Ahora, todo eso es hecho por fe. Nada de eso es alcanzado en ninguna obra de la carne. Ninguna obra religiosa. Váyanse y oren y quémense y aplástense las rodillas orando. No van a agarrar nada de eso. Ayunen todo lo que quieran, no van a agarrar nada de eso. Pero cuando estamos en Él, entonces la oración es bien deleitable y el ayuno es más común. Pero yo no hago eso, es para alcanzar algo. Lo agarré por fe. Todo aquí es por fe. ¿Sí? Todo. Completito. ¿Sí? Pero esa fe tiene que ser permanente. Por ejemplo, a ver, con ese asunto de los pecaditos por ahí, ¿cuáles esporádicos? ¿Qué fe agarrarías? No, para librarte de ellos. Vamos a decir, la condición en la cual te estaba hablando, ¿quieres ser librado de ellas? ¿Qué agarras? He muerto, la carne ha sido crucificada con todas sus pasiones y deseos. Tienes que creer eso. Pero creerlo, no, ya. Cuando tú crees así totalmente, este es el resultado de tu fe. Tú no tienes ninguna atadura a ningún deseo. Nada te jala a lo malo. Cuando tu fe es buena y tú creíste de verdad que estás muerto a la carne junto con sus pasiones y deseos y el viejo hombre también, no hay ni una cuerda del diablo que jale a los deseos terrenales. Todas las cuerdas, mira, de la cabeza, todo el cuerpo. ¿Sí? Crean eso y no tendrán ni un solo deseo de lo malo. Dime tú, ¿qué puedes hacer tú para eliminar tus deseos y pasiones internas de las cosas carnales? Nada. Por eso la religión cristiana es vana. Pero cuando tú en realidad crees que estás muerto a la carne con sus pasiones y deseos, eso es como la Biblia, la Escritura dice, si no os volvéis como niños, no podréis entrar al reino de los cielos. Porque los niños son puros.
la muerte a la carne te hace puro de corazón. ¿Sí? No tienes problemas con los ojos, con los pensamientos, ni con nada de tu cuerpo. Porque todos están muertos a los deseos carnales. Todo eso es únicamente hecho por medio de la fe. Cuando todo hombre que tenga problemas con la carne es porque no ha creído que ha sido muerto, que su carne ha sido crucificada con sus pasiones y deseos. Únicamente por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la única manera que todo va a hacerse real en tu vida es por medio de la fe. De otra forma, no se va a hacer real. Sí, y yo te lo garantizo. Porque no hay nada que tú puedas hacer para librarte a ti mismo de las pasiones carnales y de los deseos carnales. No hay nada en la tierra. Ninguna religión terrenal tiene el poder para ese tipo de cosas. Por eso la mayoría se encargan en nada más, como Pablo mencionó un asunto, golpeo mi carne, y se encargan de golpear su carne con religiones y normas carnales y lo tuercen, pero no es así. Con todo y eso, lo tuyo es son cosas importantes. Si ustedes pueden ir, buscarlas, escribirlas, repetirlas. ¿Se acuerdan ustedes que en los días antiguos al sacerdocio le dijo: ponte la palabra de Dios en los dinteles de las puertas, donde quiera que andes, en las filacterias? O sea, quería Dios que la gente anduviera así bien, con montones de versículos por todos lados. No, lo que Dios quería es que se acordaran de lo que tenían que hacer para que lo creyeran. Porque entre más tú lo leas, entre más tú lo escuches, ¿qué pasa? Lo crees. Sí, por el oír. Y estas cosas, como de repente son nuevas que no has oído, y lo que has oído es todo aquello, todavía la fe está puesta ya y tiene que ser reemplazada y puesta en esto. Por eso es que luego resulta difícil creer, porque ya está la fe puesta en una mentira. Entonces tiene que ser sacada la mentira y ser puesta en la verdad. Entonces, agárrense los versículos, estudien la Escritura, busquen los versículos mínimos, los que hablamos ahorita, los cuales te van a dar, y cualquier otro que tú encuentres que sea algo que tú quieres en tu vida. Y entonces ya lo crees y vas a empezar a mirar el resultado. Y no te pongas, no, es que ya lo confesé como 1000 veces y no pasa nada. Si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca, no es nada más que confieses con la boca. No se vayan con los, yo decreté, yo establecí, yo cuánta cosa. No, crees con tu corazón. Y por cuanto crees, ¿sí? No es bueno nada más confesar porque escuchaste, porque aprendiste. No, es bueno porque crees con tu corazón, por eso confiesas. Pablo dijo, por cuanto creí, hablé. Y ese es ahí tus resultados van a ser totalmente diferentes. Y ya no vas a andar pecando. Porque para ahorita, inclusive en ocasiones las mismas prédicas a ustedes les son duras porque no da la talla. Otros he escuchado, no, más que, pues no, ya no puedo seguir, mejor me rindo. ¿A dónde te vas? ¿A dónde? Sí, no hay. No hay un lugar que podamos ser perfectamente libres de pecado, que podamos vivir una vida como la que nos da el Señor. No lo hay. Entonces, mejor amarrados en la fe, bien firmes, y los resultados van a ser más ricos. Otra cosa que les va, al amarrar su fe, se les van a acabar los desánimos. No desánimos. Para nada. Nunca más van a tener deseos de tirar la toalla. Porque en Dios es una delicia. Y a nosotros nos encantan las delicias. Sí, simplemente que pues, nos encantaron las que no eran nuestras. Pero ahora nos van a encantar las nuestras. ¿Sí? Otra vez, hay que disfrutarlas para que tengas el resultado de ellas. Pero fe. ¿Estamos claros? No hagan nada sin la fe. No vayan a ningún lado sin la fe. No quieran vencer la maldad sin la fe. ¿Sí? Los cristianos les enseñaron que el diablo le teme a un hombre de rodillas. Son herejías. El diablo le teme a un hombre que tiene fe, que cree en Dios. Porque el hombre que cree en Dios es Dios en él. ¿Sí? Esos cristianos, ¿cómo no cierran la boca? Y lo promueven por todos lados. Ya están hechos así. ¿Sí?
Entonces, no. Entonces, ¿qué? ¿No es bueno orar? Primero fe y luego orad sin cesar. Porque luego dicen afuera, no, ese es un hereje, dice que no tenemos que orar. Todos se quieren colgar cuando le están cayendo los garrotazos bien rico. Ya le encuentran, nomás están buscando qué hablo para decir, ya te dije. No, orad sin cesar, pero orad con fe, ¿no dijo Santiago? Orad con fe primero, porque permaneces en él, porque imagínate, si tú no tienes la fe de que eres nueva criatura, de que naciste de Dios y todo esto, pero vas a orar con fe para otras cosas, pues al mismo tiempo estás siendo incrédulo. ¿Sí? Aunque Dios muchas veces contesta porque Dios es bueno, la neta. Porque Dios es bueno, hace cosas nada más, bueno, voy a hacer esto, a ver si así se da cuenta que yo existo y cambia sus caminos. Y luego reciben su dádiva, siguen caminando igual. Ay, la carne es débil, hermano. ¿Cómo han creído eso, verdad, en los cristianos? La carne es débil, la carne es débil. Mucho. Y lo predican, y lo predican, y lo predican. ¿Qué resultado van a tener? Carne débil. ¿Estamos claros? Ahora, en el versículo 7, Éxodos 33, 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Yo Soy salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en el pie de la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Yo Soy hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Yo Soy a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Ven? Ahí miramos un claro ejemplo. La gente salía al tabernáculo y bajaba la nube. No bajaba la nube. Moisés se metía al tabernáculo y bajaba la nube. ¿Lo ven? ¿Por qué razón había diferencia entre el pueblo y Moisés? Porque Moisés era la cosa real y la raza andaba de religiosa nada más. Dios, si bien Dios no hace excepción de personas, pero no se congrega con los impíos. ¿Estamos? Véanlo bien claro. Dios no es que la razón que miramos aquí es que no estaría con ellos. ¿Por qué? Porque sus corazones eran, ¿qué? Dura cerviz. Todo aquel que tiene dura cerviz, si bien Dios es Dios y no puede negarse a sí mismo, con todo y eso no pueden tener comunión con Él. Aquí miramos el ejemplo bien claro. Los impíos no tenían comunión. Moisés se metía al tabernáculo y la nube bajaba. ¿Sí? Y hoy los pecadores gritan que baje la nube, que baje su presencia. Que... En una ocasión estaba en un lugar, dice, ay, estoy mirando medio nublado aquí. Pues ya necesita lentes o quemen, pero no había nada, está todo bien clarito. Todo para tirar que la nube de gloria estaba allí. Sean santos en toda su forma de vivir y serán templo y morada del Espíritu Santo donde quiera que vayan. Recuerden ese tabernáculo de reunión. Este es. Ahora tenemos nuestro propio tabernáculo, nuestro propio templo. No hecho de manos de hombre, exactamente. Pero que no sea una cueva de ladrones.
¿Ok? No permitan que el diablo los habite. Tu cuerpo no fue hecho para que habiten espíritus de envidia, de lujuria, espíritus de contienda. Imagínate, ¿cómo va a ser tu vida con un montón de espíritus malos en ti? Bien amargado, bien bravo, bien no paz, no pacífico, todo te molesta, no hay quien parece una ortiga, man. ¿Sí? O sea, nuestro templo, nosotros no fuimos hechos para ser portadores de demonios. Cierren sus puertas a cualquier forma que el malo quiera contaminarlos en alguna forma carnal para que ustedes vayan y hagan pecado. Amen la santidad, deleítense en ella. No quieran, no se acostumbren a ser cueva de ladrones y creyentes de la palabra de Dios. Dirán, eso no hay, no, sí hay. Hay mucha gente que es cueva de ladrones. Lo miramos con los escribas y fariseos. ¿Sí? Estaban llenos de huevos de áspid, pero eran predicadores de la palabra del Señor. Entonces, sean bien firmes ustedes en lo que a ustedes les ha tocado y crean, este templo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. No fue hecho para ser una morada de espíritus del diablo en ninguna manera. El diablo no se puede meter aquí. Yo soy el único que tiene las llaves para abrir esta puerta a Dios o al diablo, pero nadie se forza aquí adentro, ¿sí? Así para que no le echen la culpa al diablo. Todo el que lo invita adentro, pues lógico, pues, te va a inducir a hacer cosas malas, pero porque le abriste la puerta. ¿Estamos firmes? Templo y morada del Espíritu Santo. ¿Crees eso? Paz y gracia al Señor Jesús contigo. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 9 Lake Drive, en la ciudad de Round Rock, Texas, con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde. Éxodus, Escuela de Discípulos.